reportaje de nuestra queridísima Carol Fior Pérez, allí en Colombia, merengue, tabaco y ron. A mí me emociona mucho cuando veo a extranjeros hablar tan lindo de nuestra tierra, cuando se identifican también con lo nuestro, que ya deja de pertenecernos para que sea parte del mundo. Ver al maestro Wilfrido Vargas en un merecidísimo reconocimiento en una tierra que le acogió y que lo hizo suyo. La verdad, eso dice mucho del trabajo que por años y por décadas pues ha venido haciendo con nuestro merengue, que como bien dice, bueno, pues ya es material, de la humanidad gracias a la UNESCO, y que ciertamente pues el merengue pues se toca en cualquier rincón del mundo, y nosotros como dominicanos estamos sumamente orgullosos por este tipo de reconocimientos, un poco lejos allí en Colombia, pero también allí tenemos un Colombia Caribe que se identifica muy bien con este Caribe antillano. Y luego de este interesante reportaje, ¿qué tal si recibimos a nuestro primer invitado en el día de hoy? Él es ortopeda, ya yo creo que voy a hacer una consulta con él, porque estoy bregando con ortopedas desde muy temprana edad. Y con él, bueno, pues vamos a abordar el tema de esos dolores en la rodilla, que podemos buscar las soluciones, por qué se le llama lesiones de menisco en la rodilla. Así que vamos a recibir al doctor Carlos Morales en este día. Muy buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación una nueva vez. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de este tema que, como bien señalaba Wendy, pues preocupa a una amplia comunidad, sobre todo dominicanos, porque no saben quizás la situación por la que están atravesando hasta que visitan a un especialista, en el caso de un ortopeda, y ahí cuando llegue el diagnóstico real y certero de la situación. En el caso del tema de hoy, de estas lesiones de menisco en la rodilla, ¿cómo poder identificarlo? ¿De qué manera? Bueno, antes de iniciar con el tema, a propósito de que estamos en el mes del cáncer, mencionar que también en los huesos podemos encontrar algunas lesiones cancerígenas, algunas lesiones tumorales, tanto benignas como malignas. Y eso es un dato muy importante e interesante porque la gente desconoce eso y puede afectar a 1 por cada 100.000 habitantes. Eso es así así, que no está de más mencionarlo. En cuanto a las lesiones de las rodillas son una de las principales causas de consulta al ortopedista, ¿verdad? Al especialista. Y se puede ver tanto en atletas ya de la vida profesional o atletas amateur, como también en personas mayores, personas de edad un poco avanzada, de manera degenerativa. O sea, ya las personas de 60 años en adelante pierden colágeno, puede ser antes de eso, pierden colágeno y algunas estructuras nutrientes de los huesos, y debido a esta causa pueden presentar dolores de rodilla. Hablemos, doctor, como bien dice, en el plano del deporte, estos atletas, ¿en cuáles de las ramas es donde más suele pues tener este tipo de lesiones? Porque obviamente pues es un abanico muy amplio, y así podemos también quizás de alguna manera reducir cuáles son esos atletas que corren más riesgos de tener esta condición. Ok. Para que nos empapemos de lo que estamos hablando directamente de las lesiones de los meniscos. Meniscos, así Los es. meniscos son 2 estructuras en forma de C que están en la rodilla, entre el hueso de la tibia y el fémur, que son los 2 huesos de la pierna y el muslo. Para que tengan una idea de qué es un menisco, es una estructura en forma de un gajo de naranja, ¿verdad? Pero en forma de C. Tiene esa misma forma, en la capa, en la cara más externa es más ancho y se va adelgazando en la cara más central. Tienen esa misma forma. Entonces, la función de ellos es como amortiguar la carga, ¿ok? Cuando nosotros corremos o saltamos, que caemos, ellos lo que hacen es amortiguar la carga. Entonces, en el deporte, principalmente en el deporte de pivote y en el deporte donde se hacen giros bruscos, como en el tenis, en el baloncesto, en todos los deportes de contacto, pueden haber lesiones de menisco. En el baloncesto es muy, pero muy frecuente, y pueden venir acompañadas de otras lesiones como son los ligamentos de la rodilla. ¿Cómo poder identificarlos? O sea, porque de repente estamos quizás atravesando por algún tipo de fractura del menisco sin saber qué es eso, a lo que obedece la situación
que estamos experimentando en ese momento? Lo principal que, como todo médico, como en todas las ramas de la medicina, es una historia clínica. Investigar qué pasó, preguntarle al paciente qué actividad estaba realizando. Y por lo general, el paciente que llega con lesión de menisco o tiene un traumatismo en extensión de la pierna o en rotación. Es un paciente que presenta dolor, hinchazón de la rodilla y algunos pacientes incluso presentan como un bloqueo articular. El paciente que no puede extender la pierna y que cuando la extiende siente un clic, un sonido característico en la rodilla o viceversa. Como que se desajusta. Sí, exacto. O viceversa, la tienen en extensión y cuando no puede flexionarla, hay un bloqueo porque el menisco se sale de su sitio, se dobla y hace un bloqueo de la articulación. Doctor, usted también decía que a las personas ya mayores de edad que van entrando en la senitud, pues obviamente la pérdida del colágeno pues hace también que se reduzca esa elasticidad que necesitan los huesos, pero hay una población también que es quizás la más vulnerable a todo esto, porque con el sobrepeso se desencadena todo, también el sobrepeso pues lesiona y daña los meniscos. Hablemos de esta población que tiene que cuidarse por el tema de colesterol, por el tema de los mismos cáncer, por el tema de, o sea, una persona en sobrepeso tiene muchas complicaciones, incluso esta. Sí, claro que sí. Es una causa muy frecuente de consulta porque las personas se preocupan por su peso y van al nutriólogo, lo mandan a hacer ejercicio, buscan un entrenador, pero como están sobrepeso tienen una probabilidad mayor de lesionarse, porque recordamos que el menisco lo que hace es como amortiguar, lo ponen a hacer ejercicio, a correr, etcétera. Por el sobrepeso hacen una sobrecarga de la articulación y lesionan este menisco, entonces ya no pueden entrenar para bajar de peso y tienen que acudir a otra alternativa y también proporcionarle nosotros de nuestra parte un tratamiento para esa lesión, que tiene tratamiento. ¿Cuánto suele, digamos que tardar una lesión de menisco, el tiempo estimado? Mira, las lesiones de menisco pueden ser de la zona más libre, más periférica, recordando el gajo de la naranja, que en la parte más delgada, si la lesión en esta zona tiende a desaparecer los síntomas con un tratamiento conservador, antiinflamatorios, esteroides en algunos de los casos si es necesario, y terapia. Luego de algunos meses pueden desaparecer los síntomas, pero si la lesión es más en la zona más gruesa, en la zona donde el gajo de naranja es más grueso, entonces es muy probable que necesite un tratamiento quirúrgico. Wow, Hasta ese punto. ¿Qué tan propensos, no sé por qué me llega esta pregunta, pero qué tan propensos, sobre todo por la alta densidad poblacional que está atravesando por osteoporosis, qué tan propensos son los que padecen de esta situación de salud a poder también debutar en algún tipo de problemática con sus meniscos? Sí, ya las pacientes con osteoporosis, que son pacientes posmenopáusicas, no necesariamente tienen que tener o no necesariamente tienen que estar relacionados a una lesión de menisco, sino más bien a fractura por pérdida de la masa ósea, de la densidad ósea. O sea, son pacientes que si se van a caer, caen sentados, pueden fracturarse la cadera demasiado fácil o meten el brazo para apoyar el peso del cuerpo y ahí viene la fractura de Colles o la fractura de radio distal, que es muy, muy frecuente, pero no necesariamente una lesión de menisco, pero sí tienen también la probabilidad de producirse una fractura a nivel de la meseta tibial y por ende de manera secundaria puede lesionar también los meniscos. Hablemos, doctor, también de que ciertamente pues se habla mucho de que hay una población muy sedentaria. La gente no quiere hacer ejercicios. ¿Qué tanto complica esto? Porque tenemos ya, si se quiere, una rutina de vida que no pues se le da espacio a poder hacer ejercicios, a poder caminar siquiera. Hay gente que simplemente evita, o sea, no tiene la oportunidad de desplazarse ni siquiera de un sitio a otro distante, sino que se monta en su vehículo y bueno, pues tiene una vida sedentaria. Y también quiero hacerle una pregunta, aquí hay mucha gente lesionada por motores,
Ay, sí. que se van y no se matan de casualidad. Es el pan nuestro de cada día. Es el pan nuestro de cada Sí, sí, día. sí. Entonces hablemos de los sedentarios y también de los accidentes de tránsito, Por traumas las y demás, lesiones ¿verdad? que puedan desencadenar en las rodillas, sobre todo en esto de dos ruedas. Recordar que el propósito de nosotros ejercitarnos, de hacer ejercicio, es mantener una vida más saludable. ¿Cómo uno logra eso? Realizando fortalecimiento de los músculos, del tono muscular, no un volumen, ¿verdad?, sino aumentando el tono para que así tengamos un mejor rendimiento. Entonces, cuando uno no hace ejercicio principalmente de tren inferior, de miembros inferiores, mantiene un cuádriceps no con un buen tono muscular. Y el cuádriceps, que es el músculo de la cara anterior del muslo, es el motor de arranque de la rodilla. Si nosotros tenemos un cuádriceps con un tono muy bajo de la masa muscular, tenemos más probabilidades de lesionarlo en cualquier tipo de actividad deportiva. Porque tú ves que no hacemos ejercicio, pero hay una cancha de basquetbol y queremos agarrar la pelota y sin previo calentamiento, Eso es. parecernos a Michael Jordan, Sí, ¿verdad? sí, sí, que sí, creo sí. que nadie todavía Estamos de se parece. acuerdo. En Estamos de cuanto, acuerdo, sí, doctor. Sí, en sí, cuanto sí, a sí, los sí. accidentes de tránsito, es muy penoso lo que sucede en nuestro país. No recuerdo si la estadística ha cambiado, pero somos el número 1 en accidentes de motocicleta. Nos mantenemos. Y, Sí. o sea, me estaba comentando una colega de un accidente que llegó a su hospital este fin de semana. 3 personas en una vía contraria y lamentablemente es lo que pasa. La indisciplina es la principal causante de que, obviamente, acompañada de la bebida alcohólica de manera desmedida, es la responsable de que este tipo de cosas sigan sucediendo. Los traumas en este tipo de accidentes, usualmente, ¿dónde son, doctor? En motocicletas, hablemos de motocicletas. Cuando hay un accidente de motocicletas, usualmente, que sabemos que la carrocería es su cuerpo, ¿cuál es el impacto mayor? O sea, como medio general, sin tener quizás una estadística, Sí. pero en la osamenta, ¿dónde es el impacto mayor? Son accidentes de muy alta energía y por lo general casi siempre tienen fracturas de tanto extremidades inferiores como extremidades superiores, pero es más frecuente en extremidades inferiores. Esos 3 pacientes tenían la misma fractura, tenían trauma de pelvis con fractura de miembros inferiores y otras lesiones más graves que voy a ahorrarme mencionarla aquí, pero pueden tener, si no tienen casco, trauma craneoencefálico, eso es casi seguro. Sí, sí. Y se matan. Exactamente. Y por Y lo quedan general, con muchas lesiones. por lo también, general luego. se acompañan, no, las personas no se imaginan en lo El que riesgo, el riesgo que claro, tienen y lo que- que pueden que atravesar. ascienden. Bueno, completa la idea, doctor. Volviendo ya al tema principal. Exacto, a eso al iba, núcleo. porque la pregunta siguiente va muy de la mano con el tema que estamos desarrollando. Ok, vamos. ¿Cómo saber si de repente un dolor de rodillas es menisco? Eso es Sí. interesante la pregunta. Sí, claro. Hay pruebas que uno realiza en el consultorio, colocando al paciente boca abajo y flexionando las rodillas, poniendo las rodillas en 90 grados. Le realiza rotación del pie, ¿ok? Y eso hace que le rote toda la pierna hasta las rodillas. Es indoloro. Cuando el pie, cuando el pie Es rota, indoloro, es indoloro. No. cuando está lesionado, No, si no, yo no, roto, vas a ver a Satanás, si yo ¿eh? roto el pie y le duele del lado medial, o sea, hacia donde apunta el talón, entonces Mira, este ejercicio que estamos viendo en pantalla. eso es una prueba ya. No, un porque examen es físico boca de extensión. abajo, la que dice el La que yo doctor. digo es boca abajo, pero ahí sí él está examinando los meniscos, pero es más efectiva cuando se realiza boca abajo. Boca abajo. Pero sí, cuando él rota, porque recordemos que hablamos al principio de que los meniscos se lesionan en rotación. Entonces, cuando tú rotas el pie y el talón apunta hacia el lado medial y de ese lado es que le duele, lesión de menisco medial. Y viceversa, cuando uno rota el pie hacia afuera y le duele el menisco externo, entonces está positivo para menisco. Lo interesante de esto es que los meniscos se pueden tratar, tienen tratamiento. Claro. Y son técnicas quirúrgicas relativamente simples que sin tener que abrir la rodilla, sin tener que hacer una herida grande, como se hacía antes, una gran incisión, Sí. se puede solucionar este problema. Se regeneran los meniscos con, con medicamentos, o sea, como se habla de colágeno, habrá gente que dirá, bueno, pues yo me voy a beber mi colágeno para que se vuelva a regenerar mi rodilla. ¿Se puede lograr? Cuando el menisco se lesiona, cuando el menisco se rompe,
es muy difícil que cicatrice. Primero tenemos Uy. un líquido sinovial de manera natural en nuestras rodillas que está lubricando, ¿verdad?, la articulación constantemente. Este líquido tiene propiedades que evita que esta estructura vuelva a regenerarse. Además, los meniscos son estructuras que reciben poca irrigación, reciben poca vascularidad, y también esta pobre vascularidad hace que se dificulte más la cicatrización. Pero a través de una artroscopía, que es la técnica quirúrgica que se utiliza, que es introducir un lente pequeñito, más de 4 milímetros, más fino que un lapicero, introducirlo en la rodilla. Eso está conectado a un monitor de alta definición, un monitor en 4K, y a través de esa cámara uno introduce instrumentos especiales con los cuales uno realiza una sutura de ese menisco. Wow. Antes, en el 1883 fue que se realizó la primera cirugía de menisco. Esto fue lo que se hizo, pero era tan difícil hacerlo de manera abierta antes de que llegara esta tecnología de la artroscopía, que decidieron 2 años más adelante resecar los meniscos completos. Y hasta esa práctica duró 100 años. Guay, peor aún. Quitaban los meniscos, sí, hasta hace poco, en los odisea, años 80, fue que se empezó a dejar atrás esa Odisea. práctica. Wow. Se retiraba el menisco, se quitaba el dolor, eso sí, se le quitaba el dolor al paciente porque ya no tenía la estructura Claro. anatómica, Pero no tenía ese soporte. aumentaba más de un 300% la probabilidad de que exista en ese paciente después una artrosis. Sí. Era un paciente de 20 y pico de años con una rodilla de 70 años. A esa situación, Guay. ¿sabe cómo le llaman en el campo? Mala sal que el chivo. Era Mala mala sal sal que que el el chivo. chivo. Bueno, así Carlos es. Morales, ortopeda, gracias por acompañarnos. Es un médico que ha estado ya en el programa. Es como nuestro libro de consulta para estos tópicos, ¿no? Uy, sí. De abordar los temas de la especialidad de la medicina focalizados en la ortopedia. Y qué gusto, como siempre, bueno, tenerte con nosotros, Carlos, acá en el programa. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, doctor, ¿dónde la gente le puede conseguir? Bueno, estamos ubicados en Hospital Santo Domingo, previa cita, al número 541-3000. Y en nuestra consulta, nuestra oficina está en la Torre Pereica, Núñez de Cáceres con Luis F. Tomén. Nos pueden conseguir previa cita 809-770-9215. Bueno, pues Buscar en muchísimas las redes gracias. también, ahí como Ahí Carlos En las también, redes Morales. sociales Carlos como Morales. DR Carlos Morales en Instagram. Bueno, DR pues Carlos ahí. Morales, ahí está. Bueno, pues muchísimas Muy gracias bien. al doctor Enhorabuena. Morales.